En esta ocasión les quiero mostrar un PLC. Esto que está aquí viene siendo un PLC, para que ustedes los puedan apreciar. El PLC tiene la particularidad de tener diferentes tipos de componentes. ¿Ya? Entre ellos nosotros encontramos la parte de la fuente de alimentación, que es todo este costado, y la parte de los módulos de entrada y salida, que es el otro costado. Vamos en primer lugar a apreciar el módulo de la fuente de alimentación. Lo primero que vamos a apreciar de él es que viene siendo un PLC modular, si ustedes se fijan, lo que significa que me da la opción de poder expandir más cantidades de entrada o de salida. La parte de la fuente de alimentación, que ustedes aprecian acá, Delta, la marca, y el modelo es un DVP PS02, la parte de la fuente de alimentación. ¿Qué características tiene la parte de la fuente de alimentación? Es que yo en estos componentes, ya aquí en estos bornes de conexiones, yo conecto mi línea, mi neutro y la tierra. La conexión viene siendo de entrada, todo este punto que está acá viene siendo una conexión de entrada, y esos 24 y 0 volt viene siendo la diferencia de potencial que se genera internamente en el PLC para poder obtener ese nivel de tensión eléctrica. La tensión de entrada, si nosotros apreciamos en su costado, señala de que es input entrada de 100 a 240 volt en corriente alterna con una frecuencia de 50 a 60 Hz de trabajo. Y la tensión eléctrica o la diferencia de potencial de salida señala que es de 24 en voltaje continuo con 2 amperes de corriente eléctrica. Entonces, la forma de conectar lo que es la fuente de alimentación no es compleja. Basta solamente tener la línea y el neutro que me generen mis 220 volt en corriente alterna, la tierra y los 24 volt que van a salir que van a ser de salida para poder alimentar los componentes a conectar. Esto viene siendo la fuente de alimentación del PLC modular Delta. En el otro costado, nosotros tenemos el módulo de entrada y de salida. Ya en el módulo de entrada y de salida, ¿qué es lo que puedo obtener? Yo obtengo en primer lugar el modelo que viene siendo un DVP-20SX2. Tengo los puntos de conexión de las señales analógicas digitales, los puntos de conexión de las entradas input, que vienen siendo los X. Ya PLC Delta trabaja con entradas X y con salidas Y. Ya en este caso, si ustedes se fijan, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas que van desde la X0 a la X7. Ya eso quiere decir que puedo conectar en este caso solamente 8 entradas. Y lo que son output o salida, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 salidas que van desde la Y0 a la Y5. Además de eso, yo tengo otro señalización en el módulo de entrada y de salida. Como ustedes pueden apreciar, en estos puntos tengo la entrada input 8, las salidas output 6, y lo que busca esto es poder señalizar la cantidad cuando se activa un componente. Ya, por ejemplo, si yo voy a activar una salida, la X3 por ejemplo, se va a encender el LED. Lo mismo sucede con la salida. Si yo genero una salida o una bobina en activación que viene siendo la Y5, se va a encender ese LED. ¿Ya? Son LED de señalización que me van a indicar cuándo se va a encender al momento de ser activado un componente, ya sea en entradas, pulsadores, selectores, botoneras, sensores, ¿ya? Dependiendo del tipo de señal que yo voy a dar para poder dar inicio al sistema o para poder mandar una señal o un pulso hacia las bobinas. Lo mismo sucede acá con el tema de las bobinas. Cuando yo activo una bobina, como por ejemplo la bobina de un contactor,
¿ya? Va a suceder que una lámpara piloto, por ejemplo, va a suceder que se me va a encender un LED. Lo que tenemos acá también son LEDs de señalización, ¿ya? Como por ejemplo cuando tenemos el encendido o el power del sistema, se va a encender ese LED. Cuando estamos trabajando en RAM, que viene siendo este mecanismo que está acá, ya este switch específicamente, cuando está en la posición superior, quiere decir que estamos trabajando en modo RAM, ¿ya? Y en este caso se va a encender ese LED. Si presenta algún error, si tenemos conectado algún puerto USB, como por ejemplo un RSX232 o un 485, para poder enviar información, porque en este puerto que está aquí se envía la información desde mi ordenador. Eso quiere decir que yo ejecuto el ladder, diagrama de funciones o bloque, ejecuto en el ordenador y luego de eso envío la información y el procesador procesa la información, valga la redundancia. Y ahí en este caso el PLC y los módulos de entrada empiezan a trabajar, tanto en entrada como en salida. Y eso es, cuando yo estoy enviando la información, se encienden los LEDs que están aquí en este costado, que me van indicando que está traspasándose la información, ¿ya? Además de eso, yo les contaba de que estos PLC, al ser modular, yo puedo expandir tanto las entradas como las salidas. Y la forma de expansión de estos PLC que están acá son a través de los costados. ¿Ya? Si nosotros apreciamos aquí el costado, tenemos puntos de expansión. A ver, por ejemplo aquí. ¿Ya? Aquí tenemos un punto de expansión, un puerto de expansión. Vamos a retirar esto para que puedan ver cómo se aprecia. Ahí están los puertos de expansión. Vamos a conectar una expansión para poder verificar el óptimo funcionamiento y realmente veamos cómo está trabajando o cómo se conecta. Acá en este costado yo tengo una expansión, ya, si ustedes pueden apreciar aquí, esto viene siendo una expansión, el modelo es un DVP08ST. ¿Qué es lo que tiene? Tengo para poder expandir entradas, en este caso de señales, como por ejemplo tengo 8 entradas más de expansión que puedo incorporar, ya, los cuales pueden ser manipulados desde este punto. Ya, eso quiere decir que si ejecuto un programa y por ejemplo quiero operarlo directamente desde el PLC, yo lo puedo ocupar como un interruptor o un pulsador. Ejemplo, si yo quiero encender una lámpara a través de un interruptor, basta, si esa exposición apagado o cero, basta solamente llevar a uno y se encendería la lámpara. ¿Ya? Entonces, lo mismo sucede si yo quiero encenderla a través de un pulsador, por ejemplo. Imaginemos que conectamos el puerto de expansión, en este caso que está aquí, que viene siendo, según característica, viene siendo el X3, según especificación, ¿ya? Pero se configura de otra forma en el PLC, ¿ya? Eso quiere decir que yo, si quiero ocuparlo como un pulsador, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir y regresar. De esa forma yo ocupo como un pulsador. Enciendo, o sea, es como mantener apretado y luego de eso suelto. Ya, este es el puerto de expansión. Características del puerto de expansión, veámoslo. Las características del puerto de expansión dice que la tensión eléctrica de entrada son de 24 volts, ya a 0.5 watts de potencia, ya, y la salida es un módulo. ¿Cómo se conecta este dispositivo? Para poder hacer la conexión de este dispositivo, si ustedes se fijan, tenemos nosotros ese costado, que es un puerto de comunicación, un puerto de expansión, disculpen, y lo que debemos hacer nosotros es anclarlo con el otro puerto de comunicación, y aquí viene siendo ese punto que está ahí. Y basta solamente subirlo, estos ganchitos que están acá, subo esos ganchitos, y luego de eso yo conecto. Ya, si ustedes se fijan, tiene lo que el macho y la hembra para poder conectar. Conecto el puerto, ya, y luego de eso bajo los soportes para poder bloquear. Y ahí de esa forma yo tengo la expansión del módulo. Y ahí me queda incorporado dentro de mi PLC. Puede suceder exactamente lo mismo con más módulos si quisiera expandir. Si ustedes se fijan, aquí viene otra ranura para poder seguir expandiendo si quisiera expandir módulos.
¿Qué otra característica tiene este PLC? Si ustedes alcanzan a apreciar aquí en la parte inferior del PLC, tengo yo tensiones de suministro. Si ustedes se fijan, pues, comunicación, un RS485. Ese RS485 me sirve para poder comandar una pantalla HMI. ¿Ya? Y acá tenemos la tensión de suministro hacia la pantalla. Nos sirve para poder comandar. Entonces, de esta forma yo tengo la comunicación para poder hacer configuración hacia una pantalla HMI y poder a la vez configurar el proceso. ¿Ya? Esto que está aquí es el PLC. Lo que voy a hacer, lo voy a montar en un sistema modular donde hay una pantalla HDMI. Ha incorporado un interruptor termomagnético monofásico, que es la protección del PLC antes de la fuente de alimentación, y luego de eso vamos a apreciar cómo se ve ya el PLC para el trabajo con estudiantes, donde ya van a estar conectados los puntos de entrada y de salida, y va a haber una regleta dentro de la parte modular para que los estudiantes puedan conectar y puedan adosar cada uno de los componentes. Bueno, ahí se encuentra conectado el PLC con su sistema de fuente de alimentación, en la cual nosotros tenemos un interruptor termomagnético en ese costado, una regleta de conexiones, de donde viene la alimentación, ¿ya? Fase, neutro y tierra. Esa alimentación específicamente, luego en la salida del interruptor termomagnético y en la salida de la regleta de conexiones, se va hacia la fuente de alimentación. Y de la fuente de alimentación yo tengo mi tensión eléctrica que estoy sacando de suministro, que son 24 volts. En el costado ya están conectados todas las señales analógicas digitales, los puertos de entrada y puertos de salida. Y en la parte superior tengo lo que es una pantalla HDMI. ¿Ya? Y aquí para poder conectar se encuentran los componentes de 24 volts positivo o negativo. Tenemos las señales analógicas digitales. Y tenemos lo que son los contactos de entrada y las bobinas de salida. Y estas son regletas de conexiones más que nada, para poder conectar los diferentes tipos de componentes, ya que está todo esto ensamblado en un sistema modular, que es una maqueta para el trabajo con estudiantes. Voy a accionar el switch ya para que se pueda encender la pantalla HMI y a la vez también poder entregar suministro al PLC modular. En este momento tenemos iniciado el proceso, ustedes se fijan, la pantalla encendió una luz, está encendiendo lo que es la pantalla, ya, y acá lo que les hablaba a un comienzo, que tiene que ver con el tema del sistema del encendido, ya ahí está en modo run, ya, yo sí bajo lo que es el switch ya del RAM, se apaga lo que es el accionamiento del sistema RAM. El encendido de la fuente de alimentación, ¿ya? Y cuando yo incorporo el conector para poder traspasar datos de información, se enciende lo que es el puerto USB y la información que es traspasada desde el ordenador hacia el PLC. ¿Ya? Y en el costado del lado de acá tengo todos los switches manuales, ¿ya? Lo que les contaba es que si yo accionaba un switch, se encendía una lámpara y sucedía exactamente lo mismo con los otros. Cada vez que yo voy accionando, voy encendiendo lámparas. Esta es una ejecución manual de contactos. Ejecución manual de contactos. Ahí están encendidos todo lo que tiene que ver con el sistema que se agregó, la expansión modular de contactos de entrada. Ahí está el PLC. Ahí está la pantalla para poder trabajar con ella. Y aquí tenemos todo lo que tiene que ver con el tema de los contactos de trabajo. Posterior video vamos a conectar elementos en el PLC para que vean la forma de poder conectar tanto una carga de información como lo es elementos físicos, ¿ya? Que es lo que vimos con anterioridad en videos anteriores. Pulsadores, lámparas piloto, los vamos a ocupar como bobinas, las lámparas. Así que esta es la parte explicativa del PLC Delta.
para que ustedes puedan apreciarlo. Bueno, jóvenes, en esta ocasión les voy a mostrar los contactos y bobinas del contactor. Además de eso, vamos a trabajar con una regleta externa. Ya, eso quiere decir que todo lo que está por acá, por el conjunto del PLC, vamos a cablearlo hasta llegar al tema de la regleta. Ya, vamos a explicar la fuente de alimentación nuevamente, el conexionado de la fuente de alimentación y cómo están trabajando los contactos y las bobinas en el PLC. Para poder comenzar, necesitamos nosotros energizar el PLC. Para poder energizar el PLC necesitamos los conductores que van a alimentar, ya en este caso el circuito, la línea, cualquiera sea RS o T. Necesitamos nosotros el neutro. De esta forma generamos los 220 volts que necesita la entrada del PLC y un conductor a tierra. Ya en este caso el conductor tierra. ¿Qué es lo que hace la fuente de alimentación? Al momento de inyectar esos 220 volts al circuito interno, realiza la conversión de corriente alterna a corriente continua y además de eso realiza una reducción del nivel de tensión. Ya de 220 volts en corriente alterna lo baja a 24 volts en corriente continua. Esos 24 volts, una vez que salen de aquí de estos bornes, ya estos son los bornes de salida, vamos a nosotros enviar esa tensión, esa diferencia potencial a la regleta, ya esta regleta externa. Por ende, el positivo, ya porque ahora hablamos de corriente continua, hablamos de positivo, el conductor positivo lo vamos a enviar directamente a la parte positiva de la regleta. El conductor negativo lo vamos a enviar directamente al punto negativo. Directamente ahí al punto negativo y de esta forma vamos a tener los 24 volts en nuestra regleta. ¿Qué es lo que sucede? Sucede, y si ustedes pueden apreciar al costado derecho de su pantalla, sale un punto común que es conocido como SS, que es exactamente el mismo que tiene en la entrada acá. Esas son las entradas de los contactos. Y ahí está el SS, que es el común para las entradas. Y además de eso, nosotros tenemos la parte de la salida de la bobina. Tenemos dos comunes. ¿Ya? Un común que va a alimentar desde el Y0 al Y2 y un común que va a alimentar desde el Y3 al Y5. Y eso están en la salida, aquí en el output, en esta salida. ¿Ya? Ahí están los puntos comunes. Ahí hay un común que alimenta hasta el Y2 y aquí hay otro común que alimenta hasta el Y5. Hablemos un poco de contactos. ¿Qué son los contactos? Los contactos son elementos que me permiten mandar pulso o enviar pulso, ya sea positivo o negativo, dependiendo de la configuración que se realice. Si nosotros hacemos un símil, acá en el costado derecho, si nosotros hacemos un símil, por ejemplo, con un interruptor en la parte eléctrica, ya al costado izquierdo PLC, en el costado derecho circuito eléctrico, si nosotros hacemos un símil con la parte eléctrica, esto esquemáticamente es un contacto. ¿Ya? Cuando hablamos de contacto, nosotros referimos a todo aquel que realiza o envía una señal, ya sea positiva o negativa, dependiendo de la configuración. Los contactos, existen contactos normalmente abiertos, ¿ya? Que son como los que vemos acá cuando no hay flujo de corriente eléctrica porque el circuito está abierto. Contacto, podemos hablar de contactos nosotros de pulsadores, botoneras, selectores, potenciómetro, podemos hablar de sensores,
Ya todo aquel que emita un pulso, una señal alta o baja, o sea, un 0 o en este caso 24 volt, para poder encender una bobina, que son las bobinas los que están acá. Si nosotros hacemos el símil con la parte eléctrica, como les contaba, en este caso tenemos un contacto normalmente abierto, que si hablamos en la parte eléctrica sería un interruptor sin ser presionado. Cuando el contacto está normalmente cerrado, viene siendo un interruptor pero presionado. Por ende hay un flujo de corriente eléctrica por él. Las bobinas son todo aquello que se energice, que produzca un consumo, ya un load o una carga conectada. Pero recordamos, siempre tenemos que recordar que el PLC lo que controla es el control, ya valga la redundancia, eso es lo que controla. En este caso puede ser una lámpara de señalización, como lo que está acá, intenté graficar ahí una lámpara. Cuando la bobina no está recibiendo tensión eléctrica, la lámpara no se va a encender. Pero si por X motivo la bobina recibe tensión eléctrica, la lámpara se enciende. ¿Ya? De esa forma tenemos activada la bobina y en la parte superior tenemos desenergizada lo que es la bobina, no está activada. ¿Ya? La bobina puede ser perfectamente una lámpara de cualquier tipo. Si estamos trabajando con 24 volt, debiese ser una lámpara de 24 volt de señalización de cualquier color. Eh, Puede ser el contacto de una bobina. Ya recuerden que cuando estamos hablando nosotros de contactos de bobina, nosotros tenemos la referencia de un contactor y en la parte superior del contactor nosotros nos vamos a encontrar con A1 y nos vamos a encontrar con A2. Ya eso quiere decir que aquí tenemos la parte positiva y por acá tenemos la parte negativa. Por ende, cuando nosotros hablamos de que la bobina está normalmente cerrada, quiere decir que el contactor está enclavado, porque la bobina recibió esos 24 volt. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de que la bobina está desenergizada, quiere decir que el contactor está sin enclavamiento, es decir, que no ha funcionado su bobina interna. ¿Ya? Por ende, no tenemos la diferencia de potencial, esos 24 volt en la parte superior, en A1 y A2. Siguiendo con lo que está en el costado izquierdo de la pantalla, nosotros vamos solamente a unir elementos, como por ejemplo el SS como punto común, nosotros vamos a tomar y lo vamos a llevar directamente al SS como punto común. Los contactos en este caso, instalé aquí el X0, X1 y X2, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, este VLC tiene desde el X0 al X7. Quiere decir que fácilmente yo puedo colocar 8 o instalar, disculpen, 8 puntos de entrada, lo que hablamos acá anteriormente. Puedo instalar en uno, por ejemplo, un pulsador, en otro puedo instalar un interruptor, puedo instalar un sensor en otro punto, puedo instalar un, en este caso, otro interruptor, otro pulsador, ¿ya? Lo que estime conveniente, pero son 8 contactos los que se pueden instalar. Tal cual como aparece acá. Estos son los puntos de conexión. ¿Ya? Por ende, los contactos. Tengo instalado el punto común SS. Por acá está instalada, se va a instalar o se va a conectar, disculpen, el X0. ¿Ya? Por el otro costado se puede conectar el X1 y así sucesivamente, ¿ya? A la regleta. Cosa que en la parte inferior realicemos todo lo que es conexionado. Bien, por otro lado, tenemos nosotros lo que son los puntos de los puntos comunes, de la salida de la bobina. ¿Ya? Por ende, ¿qué es lo que sucede? Que conectamos el común en primer lugar. ¿Ya? Podemos conectar ese común. Podemos hacer una unión entre comunes, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? O de lo contrario, volver a conectar otro punto común hacia el otro costado. En este caso, tiene que ser de este punto. Ahí está el común, disculpen. ¿Ya? Pero son puntos comunes, son en realidad lo mismo. Y esos dos puntos comunes. Posteriormente a eso, nosotros tenemos que hacer el seguimiento y el conexionado de cada uno de los puntos de la bobina. Por ejemplo, X0 disculpen, Y0 a Y0, Y1 a Y1
Acá tenemos el Y3 al Y3, ya, dependiendo de la cantidad de elementos que vamos a conectar o que vamos a dejar conectados. Y4 a Y4. Ya, esos son los puntos de conexión a la regleta. ¿Por qué quiero detenerme un poco con el tema de la regleta? Porque resulta que al conectar los distintos tipos de configuraciones, como les contaba, existen dos tipos de configuraciones que son bien marcadas dentro de las señales. Una configuración es de tipo PNP, que significa una comunicación de tipo positiva, ya, o pulso positivo, positiva. Y otro tipo de comunicación es una comunicación NPN, que viene siendo de pulso negativo. Negativo. ¿Ya? Son los dos tipos de comunicación que nosotros nos podemos encontrar, de configuración PNP o de configuración NPN. Quiere decir que la señal en PNP es positiva y en el otro la señal es negativa. ¿Cómo se establece esta relación dentro del PLC? Para eso nos vamos a centrar nosotros en la regleta, ¿ya? No en el PLC porque aquí está todo conectado, ¿ya? En la regleta. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que si yo tengo, ejemplo, mis 24 volts, tengo la parte positiva y la parte negativa, en una configuración de tipo PNP, ya que es la primera que vamos a verificar, configuración de tipo PNP, positivo y negativo, de configuración PNP, y aquí tengo mis 24 volts, significa que la señal que yo voy a mandar es positiva. Por ende, al ser una señal positiva, sucede que el SS, que es la señal de entrada hacia los contactos, ¿ya? Es de tipo negativa, que es la que me está sobrando porque va a ocupar la positiva, de tipo negativa. Ya, lo voy a dejar conectada ahí y lo voy a desviar hacia allá. Y ahí está la señal de tipo negativa. Por ende, la señal de tipo positivo se va directamente al punto interno del autómata, que en este caso es un punto común. ¿Ya? Por eso es de parte negativa, señal positiva, punto común. Punto común del PLC. En este caso sucede que yo voy a conectar hacia ese punto. ¿Ya? Y al conectar hacia el punto común del PLC, quiere decir que luego de eso yo tengo lo que son los puntos de entrada. Ya el punto común es el punto de entrada. Cuando yo estoy trabajando con una señal de tipo negativa, al trabajar con un tipo de señal negativa sucede lo contrario. Ya en este caso va a suceder de que yo tengo mi diferencia de potencial positivo y negativo, ya, aquí viene siendo la diferencia de potencial positivo y negativo, y aquí tengo mis 24 volts. Quiere decir que lo que voy a mandar como pulso en este momento va a ser un pulso negativo. Por ende, lo que me está sobrando es el pulso positivo. Por ende, ahora el pulso positivo se va al SS. ¿Ya? El pulso positivo se va al SS, que lo vamos a conectar. Pulso positivo, SS. Ahí está. Y por ende ahora al punto común de los contactos se va a ir la parte negativa. Común. Y en este caso, como les contaba, se va a ir la parte negativa. La parte negativa. Aquí tengo mis dos tipos de configuraciones, como les contaba. Tengo una configuración de tipo PNP, donde el común lo recibe el positivo y el SS lo recibe el negativo. Y acá tengo una configuración PNP, donde el común lo recibe el negativo y el SS lo recibe el positivo. Bajo este argumento, yo puedo realizar conexionado en este caso en mi regleta, ya bajo estos argumentos que están acá.
que los vamos a conectar ahora como nosotros comúnmente trabajamos. Ya trabajamos el común como positivo, pero perfectamente podríamos hacer esa configuración. No hay ningún problema. Así que vamos a ocupar esta configuración para poder entender cómo realizar el conexionado. ¿Ya? Por ende nos vamos a centrar en la parte del conexionado positivo, ¿ya? Con señal positiva. Al centrarse en la parte del conexionado de señal positiva, voy a desplazar mi regleta. Ya sabemos ya que está conectada directamente al PLC, por ende la voy a sacar de su posición, ¿ya? Y voy a conectar mis puntos como corresponde, aquí en la regleta. La configuración PNP me señala de que el negativo se va al SS y el positivo se va al punto común de los contactos. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Voy a conectar mi punto negativo directamente. El punto negativo lo voy a conectar directamente al SS. Ahí lo voy a conectar directamente al SS. Déjenme eliminar estas líneas que están acá. Ya. Entonces el negativo va directamente al SS y sucede de que el punto positivo va al común. Ya en este caso, para poder entender ese concepto, tendríamos que explicar un poco referente al tema de cómo trabaja internamente el PLC, ya, para que poder entender a qué se refiere con el punto común. Voy a desplazar esto hacia acá abajo, lo más abajo posible, ahí, mientras tanto. ¿Ya? Y para poder explicar cómo es que funciona el PLC. Y el PLC funciona bajo la siguiente lógica, ¿ya? Voy a ocupar estos mismos puntos que están acá. El PLC funciona bajo este argumento de que el SS, disculpen, el negativo, bajo esta lógica PNP, el negativo se va al SS. Ya eso indica de que el común tendría que irse al punto común a conectar. Cuando hablamos del punto común a conectar, nosotros hacemos referencia de que pasa directamente, en este caso, a un contacto, ¿ya? Ya sea un pulsador, una botonera, un sensor, pasa directamente a un contacto. En este caso voy a instalar mi contacto aquí. Ahí está mi contacto, ahí está mi pulsador. Posteriormente a eso, sucede que esto, como les digo, se conecta directamente a un X, ¿ya? El que ustedes estimen conveniente. Tengo desde el X0 al X7 para poder conectar, ¿ya? Y aquí conecto directamente a un X. Por otro lado, en el tema de la bobina, en el tema de la salida, también existe un punto común, ¿ya? Aquí si ustedes se fijan acá está, ese es el punto común. Punto común y punto común. Y acá también tenemos un punto común en la regleta, que contábamos nosotros que es ese. Ahí está el punto común de la regleta. Y aquí está el otro punto común de la regleta para el tema de la hornera. Y aquí está el de la regleta. Ahí y ahí está. Los puntos comunes, ¿qué es lo que sucede con este punto común específicamente? Ya, lo vamos a registrar acá como punto común del lado de la bobina. Ahí está el punto común de la bobina. Sucede de que este punto común internamente trabaja con relé. Ya, internamente se alcanzan a apreciar lo que son los relés. Ya, aquí están los puntos de conexionado para el tema del relé. Internamente trabaja con relé y luego de eso nosotros lo que alcanzamos a ver en la regleta es solamente los Y. Como ustedes se fijan acá, ahí están los Y que nosotros vamos a observar. Posteriormente a eso sucede de que esto se va, y lo que conectamos nosotros físicamente, por ejemplo, es una lámpara. Y ahí vamos a conectar una lámpara. Y conectamos una lámpara. Y de la lámpara, por el otro costado, nosotros sacamos el neutro. O en este caso el negativo. ¿Ya? Ahí lo voy a colocar como punto negativo. Sacamos el punto negativo. Y aquí se genera la diferencia de potencial de 24 volts y la lámpara se enciende.
Pero para poder conectar internamente el punto común, se conecta con una señal, en este caso, como estamos trabajando con señales positivas, internamente se conecta con el positivo. Ya este es un conexionado interno que se realiza dependiendo de la configuración que nosotros dimos. Como dimos una configuración de tipo PNP, la señal es positiva. Por ende, la señal interna del PLC es toda positiva. Ya, toda positiva la señal interna del PLC. Hasta incluso la salida de la bobina. Y luego nosotros conectamos la señal negativa. ¿Ya? Bajo este argumento, cómo trabaja el PLC internamente, nosotros podemos iniciar el conexionado. Y para poder iniciar este conexionado, vamos a desplazar estos elementos. ¿Ya? Lo vamos a desplazar hasta esa posición. Y vamos a seguir esa lógica de programación. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? La señal negativa, al trabajar con PNP, la señal negativa es la que está, entre comillas, sobrando, ya porque estamos trabajando con pura señal positiva. Por ende, la señal negativa se va directamente al SS, que acabamos de realizar el conexionado, señal negativa al SS, y la señal positiva internamente está trabajando hacia el contacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a conectar el punto, en este caso de un contacto, pero tenemos que incorporar un pulsador. Entonces, vamos a incorporar, lo voy a hacer con lápiz, vamos a incorporar desde la señal positiva, voy a ir, voy a pasar, voy a pasar a la entrada de un pulsador, que es lo que me está señalando, y luego de la salida del pulsador me voy a conectar a cualquier contacto, ya sea X0, X1, X2, como les digo, tengo 8 contactos para conectarme. Ya en este caso, por ejemplo, me voy a conectar al X0. Listo. Ahí acabamos de terminar el primer punto. Internamente el PLC hacia el relé está trabajando con señal positiva y me está llegando esa señal positiva hasta el Y. Eso quiere decir que para poder realizar el conexionado acá necesito conectar una señal positiva hacia los puntos del común. Por ende, desde la señal positiva voy y me conecto a un común. ¿Ya? Y si fuese a trabajar con esto, con estas bobinas, nuevamente tengo que realizar un conexionado hacia el punto común. ¿Ya? En este punto tengo energizado el relé eh, hasta, bueno, es completo, ya hasta este punto. Y lo que tengo de señal positiva está llegando aquí, a los Y. Y luego de eso necesito conectarme con a una lámpara, por ejemplo, puede ser perfectamente a un contactor, ¿ya? Me conecto a una lámpara de Y0, quiere decir que salgo con señal positiva, luego que tengo esa señal positiva voy y la conecto a una lámpara, y ahí está la lámpara, y al conectarme a una lámpara necesito por el otro costado conectarme con negativo. Entonces voy y busco el punto negativo y me conecto a la señal negativa. Y de esta forma, cuando yo presione el interruptor, la señal se va a comunicar internamente, me va a activar los contactos ya internos y como la señal está trabajando positiva, va a activar la salida con una señal positiva por este lado y como ya tengo conectado a la parte negativa, la lámpara se va a encender solamente con el pulso. Se va a encender la lámpara. Y de esta forma yo puedo conectar más elementos, ya bajo la misma configuración. Por ejemplo, si yo quisiera conectar otra lámpara, basta solamente realizar el conexionado, por ejemplo, a otra bobina. En este caso podría perfectamente ocupar el Y2. Entonces aquí yo perfectamente podría ocupar y conectar otra lámpara con la señal, como la señal es positiva por la parte superior, tengo la señal positiva y luego de eso hago el conexionado con la señal negativa. ¿Ya? Y me conecto hacia allá con la señal negativa. Ahí está. Y de esa forma yo en mi configuración en el PLC puedo indicar de que X0 encienda las dos lámparas. ¿Ya? De lo contrario tendría que colocar otro interruptor. Otro ejemplo. Si yo con un pulsador quisiera, por ejemplo, encender la bobina de un contactor, bueno, aquí yo tengo el contactor, ahí está mi contactor,
donde sé que trabaja 24 volts, por supuesto, porque esto está a 24 volts en corriente continua. Entonces acá nosotros decíamos que teníamos el A1, A1, y por acá teníamos el A2. ¿Ya? Recordemos los conceptos que vimos con anterioridad: A1 positivo, A2 negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Conectamos nosotros la señal positiva, por ejemplo, el Y4, lo conectamos a A1, ¿ya? Y la señal negativa, A2, la llevamos a neutro. Disculpen, a negativo. Estamos trabajando con corriente continua, la llevamos a negativo. ¿Ya? Ahí el punto negativo. Y lo que podríamos hacer nosotros, bueno, en primer lugar hay que darle la señal positiva a esto. Así que voy, tomo la señal positiva y la conecto la señal positiva al circuito. Y de esta forma, al conectar la señal positiva, sale positivo. Por ende, cuando yo presione un interruptor, por ejemplo, no quiero que sea con el mismo, aunque el programa yo perfectamente podría hacerlo con el mismo interruptor, pero si yo quisiera instalar otro interruptor o un pulsador, basta solamente realizar el conexionado, colocar un nuevo pulsador y que se me conecte a a un nuevo contacto, por ejemplo a X1. Entonces, en mi programación yo digo que X1, al momento de presionar X1, se me active la bobina del contactor. ¿Ya? Presiono, la señal positiva va a llegar por este punto y la negativa ya está instalada, y por ende se me va a activar la bobina porque se me va a generar los 24 volts en este punto. ¿Cómo se podría representar estos esquemas referente al tema de específicamente de PLC en el programa Delta? Lo vamos a ver a continuación. Vamos a conectar nosotros, vamos a configurar la programación para que un pulsador me active dos lámparas. El pulsador va a ir conectado a X0, ¿ya? Y las lámparas van a ir a las bobinas, disculpen, a los contactos, a la bobina Y0 y Y2. Y0 y Y2. ¿Ya? Eso lo vamos a ejecutar ahora, en estos momentos.